segmento del profe. Bien, dos cosas antes de empezar porque nos mandaron mensajes. Choco, nos dijeron acá que las películas del San Antonio, la profe de geografía ponía pelis para que dejen de romper mientras pasaba las notas. Esto es 100% real, lo hablaba la profe en el salón de maestros. Y el otro es que mi viejo, tratando de defenderse, me mandó que una de las pelis más le gustó es Sisu. Y que en Sisu no recuerdo ningún culo, me dijo. No, para. Tranquila, ma, no las ve por. Excelente. Por eso el viejo. La trama, lo importante es la trama. Lo importante es la trama. Que se caen a piña, nada más. Bien. Hoy había prometido la vez pasada que iba a hablar un poquito de Samurai X, Rurouni Kenshin. Y básicamente lo que iba a tratar de hacer es una comparación histórica. Samurai X es una serie que me gusta muchísimo. Creo que es mi anime favorito, sacando Dragon Ball obviamente por obvias razones. Y recientemente leí el manga, que me llevó su buen tiempo. Creo que 2 semanas. Menos, una semana. Bastante. 256 números más o menos. Y algo muy interesante, y de lo que siempre me gustó y se destacó Samurai X o Rurouni Kenshin, depende de cómo lo conozcan, es el hecho de que cuenta con mucha historia de lo que es Japón en esa época. Y con historia que fui aprendiendo a lo largo de los años y después interesándome un poco más en la historia de Japón de ese momento, me di cuenta de que verdaderamente es un gran medio para aprender, para conocer sobre todo la cultura de ese momento bastante particular de la historia de Japón, que después vamos a poder desglosar un poco. Pipi, si querés comenzamos. Primero vamos a comenzar un poquito con lo que son los personajes y la comparación. Mirá lo que te armé, chapa. Toma, en rojo, en japonés es Hitokiri. Pará. El nivel de producción que estamos metiendo este año a nivel audiovisual es espectacular. Me corrijo, te dije que eras el Hazard del Real Madrid, sos el Hazard del Chelsea. Te felicito. Ahí en rojo dice en japonés Hitokiri, que vamos a hablar un poco de lo que significa Hitokiri. Nuestro protagonista de esta serie manga es Kenshin Himura, quien es justamente un Hitokiri. Los Hitokiri eran los asesinos secretos que mandaban los restauradores en ese momento. En ese momento histórico en Japón había un gran conflicto, que es que se quiere abolir el shogunato y que se vuelve a instaurar como poder real el emperador. Entonces los restauradores luchaban en contra de los guerreros del shogun, que el shogun era un general de armas que había tomado el poder de Japón y había cerrado y nucleado Japón 250 años. Ese shogunato lo que había hecho que en 250 años Japón estuvo cerrada al comercio exterior, cerrada al mundo, en donde se quedó tecnológicamente y abrazó las tradiciones. Estos Hitokiri eran asesinos puntuales que iban, no confundir con los ninjas o los shinobi, eso es otra cosa. Estos eran asesinos, como decir, que iban a buscar un punto determinado. Es como para bajarlo a lo que entienda el mundo contemporáneo. Sí. Es como si una dictadura está gobernando el país, tiene una especie de brazo secreto, como si fuera una CIDE, ponerle una CIA. Sí, en ese caso, la CIDE del que está gobernando son otros. En este caso serían los contrarios, los que buscan derrocar ese poder. Este personaje está inspirado, entre muchísimas comillas, en Kawakami Gensai, que era uno de los 4 Hitokiris más conocidos de la historia de Japón, que eran estos asesinos que se dedicaban a matar personas específicas del poder de Japón, para ir debilitando sucesivamente el gobierno del shogunato y poder llegar al poder al emperador Meiji. Este personaje está basado en esos Hitokiri, en esos famosos asesinos, que no es que actuaban en las sombras, sino que buscaban el lugar, día determinado donde se iba a mover esa persona, iban y lo enfrentaban y lo mataban. Y públicamente también, para que el público empiece a ver un poco. Públicamente no, ¿no? Pero sí dejaban notas para que supieran quién los mató. Entonces esto hacía la fama de los Hitokiri. Continuando con otro de los personajes que está, en este caso sí, directamente inspirado de una persona real, es Hajime Saito. Hajime Saito existió en la vida real. Ahí en japonés dice Shinsengumi. Tomá, también como para sumar un poquito. Ahí tiraste un caño, eso es luz. Sí, este es luz.
¿Qué era el Shinsengumi? El Shinsengumi era como decir la CIDE del shogunato. Claro. Es decir, eran el ejército, ni siquiera un ejército, sino una fuerza de élite que tenía el shogunato y que eran los principales enemigos de estos Hitokiri. Hajime Saito es una persona real, existió, quien después de todo el quilombo, cuando terminan ganando los restauradores y cae todo el shogunato y pierden poder, se vuelve un policía y se hace pasar por Goro Fujita. Esto también lo hemos reflejado en el manga, en la serie. En la serie pasa lo mismo, él se hace un policía bajo el nombre de Goro Fujita. Esto pasó en la vida real, es lo que al menos se tiene constancia y conocimiento. Y el Shinsengumi era una élite muy particular de la casta samurái. Es decir, ellos pertenecían a lo que era el código, o sea, eran samurái, eran espadachines. Y tenían distintos regimientos. En este caso era el líder del tercer regimiento del Shinsengumi. Así que Hajime Saito sí era una persona directamente sacada de la vida real. Obviamente ya llevado a lo que es el manga y a la serie, está súper exagerado lo que son las habilidades del mismo Saito y todo esto, porque bueno, hay mucha fantasía dentro de la historia, pero podemos al menos conocer una persona real de esta época. Continuamos, Pipi. Ahí pasamos a Kaoshi Shinobori, mi personaje favorito de todo Samurai X. Acá no hay una representación de alguien real o alguien directo en quien esté inspirado, porque Oshi representa a los líderes de los Oniwaban, que eran un grupo de espías y guerreros que trabajaban directamente para el shogunato. ¿Sí? O sea, se puede decir que es una especie de concepto. Es un concepto. Es un concepto, claro. Los Oniwaban eran shinobis, shinobi es la palabra real de la que despectivamente después la gente se refirió a los ninja. Claro. Es decir, ninja es una forma despectiva de referirse a los shinobi. Los shinobi eran clanes que se escondían en las montañas y forjaban lo que era el arte de atacar en las sombras. No solo de atacar en las sombras, sino de atacar y pasar desapercibido. Nosotros han romantizado mucho el tema de los ninjas, los shinobi. No era tan así asesinos en las sombras, sino que eran personas que se hacían pasar por personas comunes del lugar para poder reconocer un objetivo, para después poder llevar información. Trabajaban más bien de informantes, a veces atacaban, trabajaban mucho con venenos. Era muy diferente el arte de matar sin ser visto. En este caso, Oshi Shinomori con los Oniwabanshu representa a los Oniwaban, que son justamente el ejército shinobi, por así decirlo, del shogun. Él se alía con los shinobi los shogunes se alían con los shinobi para poder también saber qué es lo que pasa puertas afuera del castillo de Edo. Es decir, qué es lo que está pasando en Japón, con qué quilombo nos vamos a encontrar. ¿Sí? Entonces esta fuerza se dedicaba a eso, a recolectar información y también a asesinar objetivos puntuales. ¿Sí? Continuamos con el siguiente, más que interesante. Makoto Shishio. Makoto Shishio no está inspirado directamente en una persona real, sino que muy libremente está inspirado en Saigo Takamori. Saigo Takamori es quien lideró lo que fue la rebelión de Satsuma. Posterior a que se instaura el nuevo gobierno Meiji, la rebelión de Satsuma es el último bastión de samuráis rebeldes de lo que era el gobierno Meiji. Se ponen en contra de y atacan y quieren hacer un golpe de estado, ellos tomando el poder. ¿Qué es lo que quiere hacer el personaje de Makoto Shishio? Renegado, habiendo trabajado justamente para los restauradores y siendo traicionado por estos, busca hacer un golpe de estado e instaurar su nuevo poder a base de la fuerza de esto de el poder lo tiene el más fuerte, ¿sí? Obviamente muy exagerado. Una versión mucho más realista la podemos ver en el personaje de Katsumoto en la película El último Samurái. Está muy inspirado en lo que es Saigo Takamori, ya que toda la película está inspirada en la rebelión de Satsuma. Eso es como diferente. Y de paso, ahí en japonés tenemos lo que es Shipungatana, que es el grupo que lidera Makoto Shishio. Este personaje, si bien es muy libremente, en realidad también muchos personajes que están en contra de lo que es el gobierno restaurador representan, ¿sí? Entonces cualquiera de esos podríamos decir que está inspirado en Saigo Takamori, pero bueno, Makoto Shishio, al ser la cara visible de la frustración contra el nuevo gobierno, es en quien podemos decir que está inspirado. Claro.
Ahora continuamos un poquito y acá ya no nos vamos tanto a los personajes, sino que vamos a ir un poco a los hechos históricos que se nos mencionan a lo largo de la historia de Samurai X o Rurouni Kenshin. Nos encontramos con el Bakumatsu, que es una guerra que se da entre 1853 y 1867, que justamente eran estos enfrentamientos más localizados, eran como una especie de guerra fría dada en Japón, que si bien tuvo lo que fueron después las guerras Boshin, que ya eran ejércitos armados que batallaban entre sí, el Bakumatsu eran estos diferentes enfrentamientos para ir de a poco, desbancando el poder al shogun. Entonces, nosotros en la serie vemos mucho este nombre, Bakumatsu. Se refiere a este periodo histórico. Bakumatsu no es en sí una guerra, como pueden ser quizás las guerras Boshin o lo que fue el enfrentamiento de Achigahara, que son otras cosas puntuales que han pasado en Japón, sino que es un periodo de tiempo de conflicto. Es la Guerra Fría en ese sentido. Es una especie de guerra fría. Que no hay hay en el último año se dan las guerras Boshin, y es donde ya directamente se invade el castillo de Edo y se destituye completamente el shogun, que entrega el gobierno al nuevo emperador, al emperador Meiji. Continuamos con la siguiente imagen, que ya tiene un poco que ver con lo que pasa a continuación, la restauración Meiji, 1868. La imagen que vemos es cuando llevan al emperador, que no puede ser visto obviamente por el pueblo, cuando llevan al emperador de nuevo al poder. Es decir, donde todo el mundo ya reconoce de nuevo al emperador como el regente de Japón. Que si bien él tenía una figura de regente hasta ese momento, porque algunos confunden esto, su figura no tenía el poder real, sino el poder real estaba directamente en el shogun. Cuando vuelven a restaurarlo, vuelve a pasar al emperador Meiji. Lo que pasa un poquito hoy en día con los reyes. Por ejemplo, el rey de España es una figura pública, pero no tiene poder. No tiene poder casi político. Exactamente. En este caso, sí vuelve a tener el poder el emperador. Que es una época bastante complicada. Fijémonos que estamos hablando en 1868. En realidad todo esto sucede porque en 1854 en las costas de Japón llega Matthew Perry con unos barcos que ellos llaman el Día de los Barcos Negros, y en ese momento obligan al shogun a introducir a Japón dentro del mercado internacional. Japón estaba cerrado, lo apuntan con cañones y le dicen: te vamos a volar a la mierda si Japón no se introduce en el mercado, que era una ruta comercial además muy buscada por lo que eran los europeos. Y sobre todo, bueno, también Estados Unidos, porque le daba acceso directo a la parte de Asia, haciendo un parate antes de llegar a lo que es continente. Claro, no hay que olvidar que Japón es una isla. Claro, Japón son islas, varias islas. Entonces, es un punto estratégico, sobre todo para esa época en donde el mar era un peligro mucho mayor de lo que es hoy en día, con la tecnología actual. Entonces ahí se empieza a debilitar el poder del shogun y la gente empieza a decir: che, tenemos que introducirnos en Occidente. Y muy gradualmente todas las acciones de los occidentes empiezan a interceder en la cultura japonesa, pero muy gradualmente, hasta que llega de nuevo el emperador Meiji al poder. Cuando llega el emperador, destapa la olla y dice: bueno, listo, que venga todo Occidente y vamos a occidentalizar Japón, tanto en creencias, en cultura, en vestimenta, en estudios, en fábrica, en todo. Japón está muy atrasado tecnológicamente y en 50 años logra llegar al mismo nivel que estaba Europa en esa época. Es increíble el salto tecnológico que hace Japón en esta época, pero increíble. Es casi como si estuviesen en la época del medioevo y saltasen a la época de la Primera Guerra Mundial, para que se den una idea el salto tecnológico importante que tuvo. Sí, se da como... ¿Explica un poco por qué Tokio hoy en día tiene más tecnología que acá? ¿O no tiene nada que ver? Sí, un poco. También, bueno, en ese momento se da el cambio. No, pero se pone una cosita esta de estar siempre a la vanguardia. Claro, a partir de ahí empiezan, como decir, bueno, el resto del mundo nos ve como inferiores, vamos a demostrarle que somos superiores. Tiene un poco que ver, pero también tiene que ver un montón de otras cosas que tienen que ver con decisiones económicas de Japón en el mercado internacional. Algo importante también es que hasta ese momento la casta samurái eran lo que era como decir, la caballería. Es decir, eran títulos de caballero, de señores. Los daimyo eran señores feudales. Entonces estaba el shogun, le daba el poder a los daimyo. Y el daimyo tenía a su vez sus samurái, que eran los que regenteaban su feudo.
era un sistema de castas. Entonces, con este nuevo sistema Meiji, directamente dicen, no hay más castas, empieza lo que es el sistema capitalista del mundo. Tenés laburo, listo, ponete a trabajar y hace que tu empresa salga adelante. Y con esto se remueve a los samuráis, que ya lo vamos a ver un poco más adelante. Continúo con la siguiente, Pipi. No sé si más o menos se va entendiendo hasta acá todo lo que plantea. El Shinsengumi. El Shinsengumi lo mencioné anteriormente, Hajime Saito pertenecía a este grupo. El Shinsengumi era básicamente el grupo elite del Shogun. Tiene pocas representaciones, sí es bastante fiel en cuanto a los colores que se utilizan en la serie. En el manga lo muestran, triangulares con celestes, azules y blancos. En museos de Japón todavía se mantienen algunos de estos uniformes y eran de ese estilo. Y eran algo así como la elite samurái del Shogun. Algo muy importante culturalmente hablando. Entonces cuando se destituye todo esto, cae todo este sistema, empieza a caer. Y pasamos a lo siguiente, Pipi. Ya es la última diapositiva. Perdón, la anteúltima. La revolución industrial, esto que les decía, cómo Japón en 50 años se introduce en el mercado occidental. Sí, en el mercado occidental, en el mercado mundial. O sea, Japón estaba cerrado hasta para el resto del continente asiático. No tenía contacto con nadie. Incluso le llamaban los carapálidas o los blancos, eran malos, mal vistos. Si había un hijo, por ejemplo, de un blanco y una japonesa, o de un japonés y una blanca, era el demonio. Los mataban, los golpeaban, los discriminaban. Fue una época bastante complicada para estar en Japón, no siendo japonés. Y la revolución industrial, cuando llega este muchacho, el nuevo emperador Meiji, algo interesante dato ahí al pie de página, el emperador siempre en Japón se considera que es descendiente de Amaterasu. Amaterasu es el sol, por eso era el imperio del sol naciente. Tiene que ver un poco también con los kamis y las creencias sintoístas que ellos tenían. En Japón hasta este momento reinaban dos grandes religiones, el budismo y el sintoísmo. Cuando abren el mercado occidental, que viene también las religiones, catolicismo. Los católicos eran perseguidos anteriormente y acá se empieza a permitir que la gente sea católica. Entonces tuvo un cambio cultural muy grande y aparejado esto también toda la revolución industrial. Piensen que ahí los barcos eran a vela, si tenías que ir de un punto a otro era en carreta. No existía lo que era tren a vapor. Cuando estamos hablando que en 1860 y pico están ambientadas las pelis que nosotros vemos del viejo oeste, para darnos una idea de contexto histórico mundial. Y es en este momento donde Japón tiene primer tren a vapor que conecta toda la gran isla de Japón. Tiene lo que son los barcos a vapor. Empieza a tener una revolución industrial muy grande. Y también empiezan a cambiar esto que les decía, las clases. Y ahí se dice un problema que vamos a la siguiente, ya la última. Ahí se da un gran problema que es la abolición samurái. Cuando cae la casta samurái, es decir, los samuráis ya no pasan a ser más parte de justamente el sistema que decía que ellos estaban por sobre alguien, tienen que ser un ciudadano más. Obviamente ellos a vos te lo romantizan en las películas y te dicen, no, el samurái por una cuestión de honor, de cultura. Sí, todo muy lindo, pero perdían privilegios. Perdían privilegios como que ellos cobraban en onzas de arroz su sueldo mensual. Entonces ellos le daban cierta cantidad de arroz, de comida, porque también los ríos, que eran las monedas de oro, se usaban para pagar otro tipo de cosas. Entonces ellos tenían lugar, casa, sus hijos ya contaban con el título de samurái, su vida estaba asegurada. Entonces esto le destituye toda la vida. ¿A quién beneficiaba esto? Al pueblo, obviamente, a los trabajadores, a los que se la pasaban laburando en las aldeas, y empiezan a crear una gran nación. Hasta ese momento Kioto era la capital de Japón, la antigua capital era Kioto, que era donde estaba el periodo Edo, porque en ese momento se llamaba Edo. Cuando se reinstaura el nuevo emperador, pasa a ser Tokio la capital. Y ahí es donde Tokio se vuelve una gran ciudad y supera mucho a lo que es Kioto, que queda más tradicional, si se quiere. Es donde todavía se ven lo que es el castillo de Edo. Y cuando pasa esto, la abolición samurái, es donde se da los últimos grandes conflictos en Japón internos, que es la rebelión de Satsuma. Y cuando ya directamente no queda nada más de esto, Japón termina de occidentalizarse de alguna forma. Y si bien obviamente muchos están de acuerdo en que se pierden muchos valores, es verdad que por otro lado se rescatan un montón de cosas como, bueno, que todos estén a un mismo nivel.
¿Cuál es el gran problema y también una de las grandes quejas en este momento histórico que nosotros vamos a ver en el manga de Samurai X? Que en Samurai X se ve mucho lo que fue la traición del nuevo gobierno. Es decir, usaron a la gente, usaron a la casta samurái para destituir al shogun y después sacarle su privilegio de ser samurái. Entonces ellos se jugaron la vida para poder hacer que este nuevo sistema los beneficiara. Y si bien hubo muchos beneficios, es decir, algunos le daban altos rangos y altos puestos en lo que era el poder político, empezaba a continuar esto de que si bien no había una casta como tal, no era samurái, el que tenía privilegio antes va a seguir teniendo privilegios, depende cómo se haya portado en este conflicto. Entonces eso genera igualmente descontento popular y por eso más adelante Japón termina pasando el poder a un ministro, como hicieron la mayoría de los países en el mundo, y donde ya la figura de emperador deja de estar, porque eso era a dedo, es decir, vos hiciste tal cosa por nuestro gobierno, vas a tener puesto acá en, como no sé, consejero, listo. Vos hiciste tanto, bueno, vos vas a ser general de la policía, porque hasta ese momento la policía no existía. La policía, el gran regimiento de policía se crea acá, lo mismo que el gran ejército de Japón, se crea todo en esta época. Es una historia muy interesante lo que es para ver lo que es el cambio de la era Tokugawa a la era Meiji. Y este manga, Samurai X, este cómic, serie, anime o manga, lo refleja muy bien los cambios desiguales. Si bien obviamente está lleno de fantasía, lleno de un montón de cosas de poderes, obviamente, pues no deja de ser un shonen. Es una historia muy interesante porque te enseña mucho de Japón, de la historia de Japón de ese momento, mientras, bueno, te estás divirtiendo porque está copado. Las peleas, creo que una de las mejores peleas de la historia del anime es la de Saito con Kenshin. Creo que, no sé, estamos de acuerdo de hecho. Totalmente. No, quería marcar que sí, en este sentido de aprendizaje, yo aprendí mucho, de verdad, hablando con Fer y viendo el anime. Aprobé un parcial de la facultad en teatro, hablando de historia japonesa. Estábamos viendo la kabuki, la máscara. Claro, japonesa, el teatro kabuki. Y empecé a contar estas cosas del Meiji y fue, este pibe sabe. No, hay dos momentos por ahí muy puntuales en el anime y en la peli que a mí me gustan mucho las películas, los live action. Primero, que el primer arco de Samurai X, el enfrentamiento es contra un chabón que tiene un arma de fuego. Claro. Digo, hay algo muy simbólico. Y esto pasó, es real. En la batalla de Satsuma, ¿cómo terminan de exterminar a todos los samuráis que les quedaba? Con una Gatling, que es el misma arma que usa Kanryu Takeda contra los Oniwa Banshu en el... Es decir, agarra una ametralladora gigante contra samuráis. Arma mata todo. Arma mata espada. Sí. O sea, fuego mata espada. Ese es por ahí lo simbólico del cambio de época de la vieja época contra la revolución, en este caso Meiji, que trae todo el mundo. Es más tecnológica la revolución cultural. Sí. Obviamente estamos hablando de, bueno, había un sistema de castas que tenía que salir, pero es una revolución sobre todo industrial. Exacto. Bueno, y en la peli, en la segunda peli, que un poco lo que hace es agarrar el anime y hacerlo live action, el final de la segunda peli, no es spoiler, sino digo como importante, Shishio tiene un barco gigante donde empieza a tirar bombas al pueblo. El acorazado. O sea, estamos viendo algo que no había en Japón, que era fuego, pólvora y barcos enormes. Y metal. Mucho metal. Entonces, el pueblo se está enfrentando a eso también, a ese cambio cultural que traía el mundo occidental. Sí. Es fantástico Samurai X. Sí, en ese sentido lo refleja muy bien. Por eso quería traerlo acá para compartir con ustedes. Una maravilla, Fer.